también desaparece el par, por lo tanto la rueda, Marco, no sé, como diciendo resbalándose, ¿no? Pedro, hacemos parece que ha habido un temita. Marco, ¿me estás escuchando? Marco. Sí, ya volvió la transmisión, ya volvió. Ya, por favor, vuelve a partir de la rueda, o si puedes, una antes, por favor. Danixa, vuelve, por favor. Antes? Sí. Okay. Bien, doctor. Ahí comienzo, empiezo otra vez, ¿no? Bueno, sí. Aquí ya, sí. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación gráfica de cómo es que trabaja la fuerza de rozamiento, que es la flecha que se opone a la fuerza F1, que es la roja, ¿no? Mientras tengan el mismo valor F1 con F sub E, el bloque no se va a mover, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el material de la superficie no permite que el bloque se traslade, entonces necesita una fuerza mayor. Cuando esta fuerza F1 es mayor, comienza a crecer, entonces este bloque sí va a moverse, se va a trasladar de un punto hacia otro. Miren, aquí le aplicamos más fuerza, entonces la otra va a ejercer oposición, y cuando ya deja de crecer esta, entonces F1 ya comienza a trasladar, y F sub E se convierte ya en un coeficiente dinámico, por favor, ¿no? Cinético, ¿no? Ahora, ¿qué cosa aprendemos con esto? Que para que este bloque de masa M se mueva, F sub 1 debe ser mayor que la fuerza estática de rozamiento, ¿de acuerdo? Cuando eso ocurra, ya entonces este par comienza a ser desigual y la fuerza F1 es capaz de trasladar el bloque desde un punto hacia otro, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la rodadura de un neumático con el pavimento, ¿no? Ya, ese también es un fenómeno interesante, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el neumático con la superficie, y aquí el coeficiente de rozamiento es el ideal como para que ruede el neumático, ¿no? Y miren, la fuerza es normal, es perpendicular a la normal, y el peso también es hacia abajo. Ahora, ahí la flecha verde, o la fuerza de rozamiento, es menor a la fuerza F1. Por eso es que ocurre el fenómeno de traslación y rotación. Y fíjense ustedes la rugosidad de la superficie. A pesar que es la superficie que ocurre cuando les expliqué, cuando se aplican los frenos y ya el pavimento es incapaz de adherir el neumático en la superficie. La siguiente, por favor. Esto ya lo hicimos ya. La siguiente, ya. Creo que se pasó. A ver. Antes de esta, ¿qué cuál es? Deje ese video. Aquí creo que hay algo que decir. Esta es una rodadura normal, ¿no? Una rodadura normal, donde el coeficiente de fricción juega a favor del traslado y rotación de la rueda, ¿no? La fuerza es perpendicular a la normal, y bueno, ahí está todo bien y no pasa nada, ¿no? Aquí se va empequeñeciendo el coeficiente de rozamiento, entonces ya esto ya lo hemos visto, ¿no? Sí, a ver, cámbiame de diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué debe conocer el perito en accidentología como mínimo? Como mínimo, debe conocer la ley de Newton, ¿no? La ley de Newton la hemos aprendido en la secundaria, pero a veces nos olvidamos, y desenvolviendo todas nuestras bibliografías, podemos, puede ser una herramienta muy útil, ¿no? Por ejemplo, las leyes de Newton dicen, la primera ley también se conoce como la ley de inercia, dice, todo cuerpo tiende a seguir en reposo o en movimiento rectilíneo con velocidad constante, siempre que no actúen sobre el mismo alguna fuerza que no modifique su estado. ¿Qué significa eso, mis queridos amigos? Esto es una cosa muy sencilla de entender. Si yo tengo, por ejemplo, una pelota, y está en el suelo, si yo le aplico una patada, esa patada es una fuerza, y se va a trasladar desde el punto donde apliqué la patada hacia la pared de repente, ¿no? Pero si supongamos que no haya pared, si no hubiera la fuerza de la gravedad, si no hubiera rozamiento, si no hubiera resistencia del aire, esta pelota viajaría en el espacio infinitamente, indefinidamente. Pero me dice, pero
pero las cosas se paran. Siempre, yo tiro y se paran. ¿Por qué se paran? Porque la fuerza, la aceleración de la gravedad lo atrae hacia abajo, ¿no? Y es lo que ocurre cuando salimos al espacio y las cosas ya no tienen ya no tienen ningún punto de referencia como para ser atraídas y viajan infinitamente, ¿no? Se le aplica una fuerza y a menos que haya otra que se oponga, esta viaja infinitamente. No sé si se entiende, pero acá en la Tierra no puede ser porque estamos con el rozamiento de la superficie, con el aire, etcétera, ¿no? Eso también se le conoce como la ley de inercia, pero es muy importante entenderla. La segunda ley dice, todo cuerpo experimentará un cambio en su movimiento proporcional a la fuerza externa aplicada sobre el mismo e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Es el caso de la pelota que les explicaba. Si yo le tiro una patada, desde el punto de reposo que se encuentra, va a experimentar un cambio en su movimiento, ¿no? Proporcional a la fuerza que yo le aplique a la pelota o al balón, ¿no? Y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que si la pelota es más grande, más las fuerzas de atracción gravitatoria, esas se irían indefinidamente, ¿no? Ahora, la tercera ley es conocida como la ley de acción y reacción. Si, por ejemplo, todos creo que hemos jugado billar o hemos visto jugar billar, cuando una pelota de billar yo le apunto hacia otra que es fija, cuando chocan, colisionan, como son de la misma masa, la que chocó se quedó en el espacio que tenía la que colisionó y la otra se movió, ¿no? Pero, de todas maneras, la que colisionó con la otra pelota de billar, la bola de billar, experimenta un ligero empuje, se llama reacción. Todos los cuerpos obedecen aquí en la Tierra a esa ley o el principio de acción y reacción, que es lo que aplican los cohetes cuando escapan de la atmósfera. ¿Qué es lo que hacen los cohetes? Simplemente aplicar la tercera ley de Newton. Son premunidos de combustible que generan una fuerza tan grande que puede escapar de la fuerza de atracción de la Tierra, por eso que escapan al espacio. Una vez que escapan al espacio, una vez que escapan al espacio y ya no tienen la influencia de atracción de la superficie terrestre, ya no necesitan impulsión y sí pueden estar infinitamente navegando en el espacio, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, ahí hágame hasta la mitad. Ahí tenemos un vehículo en un pavimento, un poquito más, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Si no hubiera ese pavimento o esa pista, este vehículo, cuando le aplicaba una fuerza, se iría hacia el infinito y no pararía nunca, no necesitaría de combustible. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a retrocederlo y haga la trayectoria total, señorita, por favor. ¿Se dan cuenta? Sí. Ese vehículo se iría, no, todo. ¿Se dan cuenta? Se iría hasta nunca más y ya no lo veríamos, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir es que gracias a las cualidades que tiene nuestra composición o estructura planetaria, la Tierra, es posible, hace que no sea posible que todo se escape hacia el espacio, ¿no? Porque la fuerza de atracción terrestre hace que nosotros caigamos hacia la superficie. La siguiente. Ahí tenemos una colisión. Ya vamos a entrar al terreno de las colisiones, ¿no? ¿Hasta ahí? Miren. El vehículo se está trasladando de un punto hacia otro en una misma dirección y sentido y va a colisionar inevitablemente con ese poste que está ahí. ¿De acuerdo? Ahora, si el poste está fijo a la superficie, de hecho que no lo va a mover, ¿no? Y mire, la fuerza que lleva el vehículo es tan grande, pero es mucho menor que aquella cuestión de fricción sería pues totalmente grande, inmenso, gigante. Hágalo chocar, por favor, señorita. Ajá, ahí está. En el momento del impacto, ahí se ha generado también ya otro fenómeno, que es el de la energía cinética. Cuando colisionó contra el poste, generó una liberación de energía y la transformó en la deformación del vehículo, ¿no?
Eso también lo podemos estudiar para poder determinar la velocidad. Entonces ahí tenemos ya que la ley de inercia se puede observar de buena forma, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿para qué hemos hecho toda esta introducción? En realidad, lo que nosotros nos conlleva a saber todos estos prolegómanos de la física es tratar de determinar la velocidad del vehículo previo al impacto, ¿no? Entonces, lo mínimo que un perito en la accidentología debe tener es un conocimiento de física y matemática, ¿no? De un nivel medio superior y ser muy prolijo en el abordaje de la escena del hecho, ¿no? Ya que de su acuciosidad, de su interés y toma de datos precisos, va a depender que el examen o el informe pericial sea el más certero posible y le dé luz al magistrado que tenga que resolver sobre un caso de este tipo, ¿no? Ahora, para encontrar la velocidad del vehículo previo a una colisión, ¿no? Debe primero establecerse el trabajo energético que desarrolla el vehículo desde el inicio de la huella frenada hasta detenerse. ¿Y cómo se logra eso? Mira, la ecuación dice que T es trabajo. Esta ecuación dice que para encontrar el trabajo debo multiplicar la masa del vehículo, ¿no? Multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es una constante, y del coeficiente de rozamiento que ya hemos hablado, por qué se da y cómo actúa, multiplicado por S. S viene a ser la longitud de la huella de frenado. ¿Ya? Ya tenemos la ecuación. La siguiente, por favor. Ahora, una vez que tenemos el trabajo, ya podemos encontrar la velocidad, ¿no? ¿Cómo lo podemos expresar dependiendo de las unidades que tomemos, ¿no? Ahora, miren, por ejemplo, en esta ecuación, la velocidad es igual a 2 veces el trabajo sobre la masa. La masa es el peso del vehículo, que lo tenemos seguramente ya definido a priori porque eso está en los catálogos, ¿no? Tenemos el peso bruto del vehículo más el peso efectivo. Entonces, si está con pasajeros, le ponemos el peso bruto. Si está sin pasajeros, el peso efectivo, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos una colisión. Un poquito más. Ay, se le pasó. A ver, reconstrúyemelo de nuevo hasta que queden totalmente. Ahí, un poquito más adelante. Ya, ahí está, ya deformó ya. Miren, ahí ha habido una colisión que se ha afectado en forma casi perpendicular del auto hacia la camioneta, ¿no? Entonces, ahí yo tengo la posibilidad de poder determinar tanto la velocidad previa de la camioneta como la velocidad previa del auto, ¿no? Complete, por favor, la escena, ¿no? Entonces, ya ahí tengo ya dos variables para poder definir la velocidad. La siguiente. Ya, ahora yo les voy a relatar sobre un caso real, ¿no? Que actué para poder determinar la velocidad de un vehículo. Este fue un accidente muy, muy lamentable donde fallecieron 8 personas. Se trasladaba desde Lima hasta Canta. No, perdón, o sea, ya regresaba, era Lima, Canta, Lima, ya regresaba, ya retornaba, ¿no? Y se trasladaba por una pendiente por el kilómetro 68 aproximadamente, ¿no? Ahora, la velocidad máxima permitida por esa zona era 30 kilómetros por hora, ¿no? Yo, lamentablemente, ese es uno de los problemas que enfrentan los peritos de parte, ¿no? En un hecho de accidentología. El perito de parte, en un hecho de accidentología, no se le llama ni a los 2 ni a los 3 días. Y yo lo hice después de 5 meses, ¿no? O sea, ya no había huella de frenado, nada, pero habían fotos, afortunadamente, ¿no? Entonces, lo ideal sería que el perito esté al siguiente día o a los 2 días máximo, ¿no?
porque como dice el principio criminalístico, ¿no? Tiempo que pasa, verdad que huye, se desaparecen las evidencias, ¿no? Pero afortunadamente afortunadamente digo para el perito, porque en realidad esto fue un hecho desafortunado. Contamos con unas evidencias y podemos determinar la velocidad de circulación previa al impacto. La siguiente, por favor. Esta era la vía donde se trasladaba el vehículo. Esta es la vía Lima-Canta, de un pavimento seco, ¿no? De más o menos 0.6 de coeficiente de rozamiento. Ya le voy a explicar eso después, cómo es que se determina. La siguiente, por favor. Y había una curva, no sé si ahí ven una curva, ¿no? Esta curva, ¿no? Esa curva fue un factor importante para poder determinar la velocidad del vehículo. La siguiente, por favor. El vehículo que venía descendiendo, porque era una pendiente de Canta hacia Lima, primero impacta contra la barrera de protección. Miren ustedes cuando dice 1, es un marcador que puse ahí, impactó contra este paranque de la defensa, y luego de colisionar con esta defensa, rebotó hacia el sentido contrario de esa posición de la defensa. La siguiente ahí vamos a ver. Y choca contra todo este muro, imagínense. Contra todo este muro, y ocasionando que el choque sea frontal y que el tercio delantero, todo el tercio delantero se destruya del vehículo. Adelante, la próxima. El vehículo, antes del choque, este es un modelo, por supuesto, no era el mismo vehículo, era así, ¿no? O sea, era una Custer, cuyas características técnicas vienen en la ficha. Esos son datos que el perito tiene que usar, ¿no? Y miren cómo quedó. El siguiente. Quedó así. Todo este tercio superior quedó totalmente destruido porque chocó contra la barrera. Para que suceda esto, para que suceda este tipo de deformación, este vehículo debe haber ido a una velocidad importante, a pesar de que ahí se dice que debe andar a 30 kilómetros por hora, porque a 30 kilómetros por hora no te sucede esto. ¿No? Ahora, aquí hubo un problema porque las autoridades encargadas de la investigación de este accidente de tránsito, el perito solamente se limitó a describir los daños del vehículo. Y describir los daños del vehículo no es suficiente, porque el juez va a decir, bueno, ya se malogró, pero ¿a qué velocidad iba? Necesita más datos para poder definir de repente sobre una situación de demanda o de algún problema de la empresa, algo así, ¿no? La siguiente foto, por favor. La primera flecha que está arriba es la ruta que describió hacia la barrera y después se cruzó toda la vía de doble sentido y colisionó contra este muro de piedra. Pero nadie sabía la velocidad. ¿Y ahora qué hacemos? La siguiente, por favor. No tenemos huella de frenado, ya desaparecieron. Miren cómo estaban las bandas de rodamiento de las llantas. ¿De acuerdo? O sea, ahí prácticamente no hay fijamiento. Le aplicas un pequeño freno y el carro se va, ¿no? Y a la izquierda pude percatarme acá haciendo un seguimiento cuando está entre el 2 y el 5, está la bomba de frenos y había fluidos, ¿no? Había derrame de fluidos. Este obviamente tenía problemas de freno, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era determinar con qué velocidad es que impactó el vehículo. La siguiente, por favor. Miren, esa era la señalética que determinaba que los vehículos no deben circular a más de 30 kilómetros por hora. Y por las evidencias, a ojo de buen cubero, ya nosotros decíamos, esto superó largamente esa señalética, ¿no? Pero tenemos que demostrarlo, porque no basta con decirlo, ¿no? Adelante, la siguiente. A ver, ahí tenemos, por ejemplo, el choque casi semifrontal de esos dos vehículos. Siguiente. ¿Sigue nomás? Eso. Y ahí tenemos que ambos dejan huellas de frenado, ¿no? Es una simulación, por supuesto. La siguiente.
Y aquí tenemos también otro hecho, una simulación, una representación, todo, que transcurre todo. ¿Ya? A un motociclista y deja una huella de frenado también que es importante para el perito. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, entonces, ahora decíamos nosotros, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos huella de frenado, solamente tenemos la deformación del vehículo. Bueno, entonces, concurrimos usamos una herramienta muy importante, que les voy a mostrar en este momento. A ver. Que es este es el software RAN. El software RAN es un reconstructor analítico de accidente de tránsito, ¿no? Y tiene dentro de sus posibilidades de resolución muchas propiedades, ¿no? Nos puede sacar el ángulo, el seno, la hipotenusa, etc. Bueno, pero vamos a hacer algo más simple, ¿no? Para que vean ustedes qué tan importante es este software, ¿no? Miren, acá ustedes pueden ver sí pueden ver mi puntero, señorita, ¿no? Cuando yo hago o no. Pueden ver Sí, doctor. El mouse sí lo ven, ¿no? Sí, pero muy bien. Ya. Ok, listo. Aquí dice, hay una ecuación que se llama velocidad es igual a S sobre T. S es el espacio, ¿se acuerdan de la huella? S, y T es el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, en un ejercicio simple, para determinar la velocidad de un vehículo, dividimos espacio sobre tiempo. Es una ley que la conocemos todos, ¿no? Entonces, en este software, por ejemplo, si la distancia recorrida en metros del vehículo fue de un caso cualquiera, todavía no estoy enunciando el resultado o cómo aplicamos este software en el caso anterior, que después lo vamos a ver, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo simple de cómo funciona este software. Muy bien. Si vamos a suponer que este vehículo en metros se trasladó 1500 metros. 1500 metros, ¿de acuerdo? Digamos 1500 metros en segundos, lo hizo en 25 segundos. Mucho, ¿no? Ya, 25 segundos. Calculamos acá, hacemos un clic acá y nos aparece el resultado. 216 kilómetros por hora. Claro que es una velocidad real, ¿no? Pero en el caso de que queramos aplicar algo que hemos visto, entonces, por ejemplo, podemos decir 150 metros, ¿no? En 5 segundos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Calculamos y ahí nos sale los 100 kilómetros por hora, 108 kilómetros por hora, ¿no? ¿De acuerdo? Miren, ¿qué tan sencillo es aplicar este software para poder resolver un problema? Ahora, vamos entonces al caso de la cúster esta que tuvo el problema en Canta. Entonces, voy a dejar de compartir esto para volver al problema, ¿sí? Al problema para compartirlo. Vamos a... Quiero que vean algo antes, miren. Quiero que vean antes esto. ¿Puede usted, señorita, ponerme la diapositiva otra vez? Sí, claro. A ver. No puedo compartir un Word acá, ¿no? ¿O sí? Lo tengo abierto acá. Sí lo puede compartir, doctor. Igual, ¿hago la pestañita o cómo hago? Sí, el mismo procedimiento. Pedro, el mismo procedimiento con la página. Ventana, tiene que ser, ventana. Tiene que introducir la opción una ventana. La otra, no la misma, ¿no?
A Exacto. ver, vamos a ver. Ya. Una ventana. Ya, ahí ya la vi. Ok, listo. Muy bien. Uy, pero no la veo. No, veo solamente otra página. A ver. Y ahí ven un archivo, creo, ¿no? No, ese no. Ese no me interesa. A ver. Voy a cerrarlo porque se está confundiendo ese, ¿no? Ya. Este de acá no. Este de acá no. Este de acá sí. Ahorita lo voy a compartir. No, una ventana es. No. Ya. Ahí está. Ok. Y ahí sí lo ven, ¿no? Ya. ¿Ya ven mi pantalla, señorita? Sí, está transmitiendo. Sí, ya lo vemos. Ya, muy bien. Muy bien. Acá, ¿qué hicimos en este accidente de tránsito? Aplicando el software RAC. Miren, esta es la curva, donde está mi mouse, esta es la curva, ¿sí? De la curva. Nosotros medimos desde un punto donde comienza la curva hasta donde termina la curva, ¿de acuerdo? Lanzamos una wincha, ¿no? Obtuvimos un valor y hasta el centro de la vía también medimos y encontramos la normal. Y nos queda como incógnita R mayúscula que está con rojo y R mayúscula que está con rojo, que son los dos catetos, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando introducimos a este software, con esta fórmula, radio, calculamos el radio es igual a C cuadrado por H sobre N por N sobre 2. ¿Qué cosa es N? C es la longitud de la cuerda en metros, o sea, esta flecha negra grande, esa es la longitud de la cuerda, ¿no? Y N es la longitud de la normal de la cuerda en metros. Todo eso lo medimos manualmente. Lo ingresamos al software, ¿no? Acá ya lo tenemos en metros, y aplicamos la velocidad crítica en curva sin peralte porque no había ningún ángulo de elevación por ninguno de los bordes, entonces era plana, pero en pendiente hacia abajo, y la velocidad para encontrar es R, que es el radio, ¿no? El radio que resulta de resolver esta ecuación, ¿no? Multiplicado por la aceleración de la gravedad y el coeficiente nu de rozamiento, que ya sabemos que en una superficie seca es de 0.65 a 0.5. ¿Sí? ¿Y cuánto nos arrojó el cálculo de esta fórmula? ¿No? Nos resultó el mínima, o sea, mínimamente este carro iba a 91.88 kilómetros y como máximo iba a 106. Es una velocidad brutal, porque en tan poco espacio, este vehículo desbordó casi 3 veces la velocidad mínima que debía circular por ese lado, ¿no? Y esto se logra aplicando este software RAC, ¿no? Que, miren, acuérdense ustedes de estos datos que le hemos introducido, ¿no? La longitud es 37.50 de la cuerda y la longitud normal es 1.60. ¿Ya? Entonces, esto lo quiero dejar de compartir con Mago. Voy acá, ¿no? Lo dejo de presentar. Y ahora voy a presentar el software. ¿Se dan cuenta? Entonces, era un problema más complejo que este, ¿no? Entonces,
¿A dónde nos dirigimos para, por ejemplo, resolver un problema donde no tengo huella de frenado, donde no tengo más evidencia que la curva? Entonces voy a vuelcos. Acá en vuelcos tenemos trabajo de energía, variación de la ciudad, caída, rotorrelación, atropello, motocicletas, vuelcos. Acá está. ¿No? En vuelcos puedo encontrar la velocidad crítica en curvas imperantes, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí, ¿se acuerdan de que le hemos puesto? Vamos a suponer que tenga 25 metros el radio de la curva en metros. El coeficiente de flexión que sea 0.5 o 0.65, ¿no? Y aplicamos calcular. No, está mucho, ¿no? No, acá hay 0 puntos, le falta el punto acá. 0.5. Claro, porque no puede ser. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un radio de curva de 25 metros con un coeficiente de fricción de 0.5, nos da casi 40 kilómetros por hora. O sea, esto es usando una medición arbitraria, ¿no? Pero con los datos justos de las mediciones que hace el perito en el campo, como hemos visto en la rutina que hemos aplicado, entonces podemos tener un valor más certero. En fin, este software nos puede calcular también la cinemática, la velocidad constante, el espacio con velocidad constante, ¿no? De su fórmula, la distancia de desaceleración, ¿no? O sea, de alcance de dos vehículos, ¿no? Calcular el centro de masa de un vehículo también, ¿no? De rotorrelación, ¿no? En fin, es un software muy importante y muy útil para el perito, ¿no? Entonces yo se lo recomiendo. Se necesita una licencia para poder operarlo. No es muy caro, ¿no? Tiene un valor muy asequible para el perito. Y entonces ya con esto podría tener unos cálculos más certeros, ¿no? Yo no sé si hay algunas preguntas hasta el momento, señorita. Sí, doctor, tenemos algunas consultas de los participantes. Tenemos primero 2 comentarios del participante Osvaldo Paqui en referencia a la diapositiva del video del auto chocando con el poste. Nos dice, con el ABC ya casi no se encuentran huellas. ¿Con el qué? Con el ABS ya casi no se encuentran huellas. Excelente. Miren, los frenos ABS son un tipo de mecanismos modernos que los autos cuentan ahora. Y justamente estos evitan que dejen huellas en el pavimento. Entonces, por eso es que tenemos a veces problemas los peritos, a pesar de que ha sido de un día para otro o hace instantes y no encontramos huellas. El freno ABS tiene la propiedad de que cualquier deformidad, el vehículo se frena, entonces tiene que tener prácticamente una vía que sea muy apropiada, si no, el carro se va a ir frenando, pero no deja huella, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Si no tenemos huella, entonces podemos aplicar, por ejemplo, la deformación, hacer estudio de deformación para aplicar la velocidad. Y tiene razón el comentario del señor, nos enfrentamos a este problema que el ABS no deja huellas, pero generalmente hay unos vehículos que tienen ABS adelante, pero atrás es zapata, ¿no? Entonces ahí contamos con que den algo de evidencia, ¿no? Bien, doctor. Otro comentario también del mismo participante sería de referente al mismo video. ¿No sería choque al impactarse con ese poste? Es choque, claro, ese es un choque, ahí no hay... No, pero ¿cómo dijo el comentario? ¿No sería choque eso? No, sí es choque, pero yo lo que le quería demostrar ahí es que si el vehículo presenta una oposición, ya, obviamente se da un choque, ¿no? Pero mientras no haya choque, el vehículo discurre normalmente, tratando yo de explicarles cómo es que la primera ley de Newton, la ley de inercia, mientras alguien no se oponga, el vehículo sigue su curso, ¿no? Bien, doctor. Hay un participante también, Palacio Berra, nos indica referente al software. ¿Ahí también puede determinar la evitabilidad física?
Sí, excelente, muy buena pregunta. Y la evitabilidad es un tema, ¿no? Miren, ¿cómo se suscita una evitabilidad? Vamos a ver que hubo en una vía un atropello eh, con muerte, ¿no? Entonces, el señor es conducido, es intervenido, y se determina que la velocidad era de 40 kilómetros por hora, ¿correcto? Entonces el juez dice, pucha, pero 40 kilómetros por hora. Dígame usted, señor perito, si el vehículo iba a 30 kilómetros por hora, que era la velocidad mínima, porque lamentablemente fue a 40, pero la señalética decía 30, si iba a 30 kilómetros por hora, de todas maneras lo atropellaba a la persona, hace sus cálculos y efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Fue imprudencia del peatón, el que invadió abruptamente, así vayas a 20, lo ibas a matar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama la evitabilidad, que es un instrumento muy importante también para que el juez pueda definir con justicia o con justeza una decisión, ¿no? Porque así tú no tengas la culpa, te detienen, pues, ¿no? Hasta que se determine tu responsabilidad exacta, pero digamos que la evitabilidad cuenta con que así tú lleves todas las normas, igual el peatón se te iba a cruzar y le ibas a ocasionar daño, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Bien, doctor. Pero el software también lo hace, disculpa que tenga normal. Y el software también hace ese tipo de cálculos, ¿sí? Doctor, también referente al software RAF, la participante Alejandra Tejada nos dice, ¿tiene pruebas refutables por algún perito de parte u oficial? Si tiene pruebas, ¿cómo así? Refutable. ¿Refutable? Sí. No, es una herramienta muy útil para la refutación, ¿no? Porque, escúcheme, los peritos oficiales, bueno, acá al menos en Perú no usan el RAF, ¿no? Los peritos de parte son los que tienen el cerrado RAF, pero si se implementaría en la policía o las instituciones oficiales, yo creo que sería de gran ayuda, ¿no? Bien, doctor. También tenemos el comentario de Juanco Higuera. La velocidad crítica en una curva es la máxima velocidad de tránsito dentro de la curva por diseño, no a la que se movilizaba el vehículo. Repítamela, por favor. Sí, claro. La velocidad crítica en curva es la máxima velocidad de tránsito dentro de la curva por diseño, no a la que se moviliza el vehículo. Claro, o sea, si te ponen una señalética de que el vehículo debe ser a 30 kilómetros por hora como mínimo y tienes problemas de la bomba de frenos, ese vehículo se vaya a 30 se va a ir al abismo, ¿no? Porque estaba en pendiente, ¿de acuerdo? Por eso es que se pone la señalética para evitar justamente que haya problemas. Y lo peor de todo es que a la izquierda había una barrera de contención natural, que era la roca de la montaña, y a la derecha estaban las defensas de acero, que si hubiera sido un vehículo más grande, un tráiler, se iba al abismo de más o menos 150 metros, ¿no? Ni hablar. Bien, doctor. El participante Osvaldo Paqui tiene una duda, si le podríamos diferenciar entre choque y colisión. Bueno, claro, en física es lo mismo, ¿no? En física es lo mismo, porque cuando colisionan dos partículas, cuando esas se enfrentan por la misma línea del sentido de dirección, y en choque decimos que es cuando se trata de vehículos, pero bueno, físicamente es lo mismo, ¿no? Bien, doctor. Tenemos también Palacio Berra, el participante, nos dice, ¿se encuentra en este software método de Happer y Searle para atropellos? Claro, también se encuentra como una de las propiedades el atropellamiento de Searle y el que dice, a ver, acá está, vamos a ver. Sí, eso. Se encuentra el atropello por Searle, el atropello por Wood, el atropello por Happer, la eficiencia de proyección y el atropello a un ciclista, ¿no? De acuerdo a la norma SAE, ¿no? O sea, que está
completo, pues, ¿no? Siguiente pregunta. Muy bien, Danixa, creo que Sí, ya no hay... hasta el momento son las últimas preguntas. Correcto. Mi estimado Pedro José Infante Zapata, en nombre del equipo de Evidencies, agradecerte por tu brillante exposición y sobre todo muy, pero muy didáctica, ¿no? Y gracias por tu tiempo y esfuerzo que te has tomado para compartir tus conocimientos. Esperamos verte en otra oportunidad. A los asistentes, muchas gracias por su cálida participación e invitarlos para el día 2 de julio, que tendremos una exposición sobre criminalística, suicidio u homicidio. Buenas noches, hasta luego. Yo me quedo.